gusta mucho, que hemos debatido Voy a por un mucho. libro y ahora vengo. Claro que sí. Son unos temas que hemos, entre Isa, Ana y yo, son temas que hemos debatido mucho, hemos introyectado mucho, hemos macerado mucho, porque no son temas fáciles de digerir en el sentido, no en el sentido negativo, ni muchísimo menos, sino que es mucha información, es una información compleja que hay que ir un poco difiriendo, y cuando se trabaja con animales aún más, que es todo este concepto de entender la diferencia entre el instinto, la inteligencia y lo que son también los procesos de aprendizaje, la capacidad lo que es la memoria, lo que es la capacidad de aprender, diferentes cosas que todo tiene una definición, todo tiene un contexto, pero es muy importante cuando hablamos en el contexto con la naturaleza de no confundirlos, porque muchas veces llamamos inteligencia a lo que no es inteligencia, sino es instinto. A veces llamamos inteligencia a lo que es capacidad de aprendizaje, que no es ni mejor ni peor, simplemente es importante pues ponerle palabras, comprenderlas, y así el instinto del que hemos hablado muchas veces, tanto los miércoles como los sábados, pues lo vamos a tener un poquito más relajado y un poquito menos activo. Entonces, es muy importante entender todos estos conceptos. Yo ahora voy a comenzar a hablar. Primero nos presentaré, bueno, saludaremos, evidentemente. Yo voy a hablar un poco desde el concepto, como siempre, más desde la etología, más desde el concepto con la naturaleza, con los animales, desde el concepto del ser humano hacia la naturaleza. Luego Isa, evidentemente, como siempre, hará toda esa parte más hacia el ser humano, hacia las personalidades, hacia la introyección del ser humano, cómo eso en el día a día del ser humano desde la psicología. Y Ana también nos dará su parte, desde esa parte pedagógica, desde esa parte de maestra, esa parte que trabaja con los perros. Y van a ver que cada uno de los tres, que hablamos desde nuestra perspectiva y lo que es nuestro trabajo y nuestra experiencia, pero tenemos muchos puntos en común. Y creemos que es muy importante, y siempre, y como dije ahora, es un tema de debate continuo, porque es muy bonito. Es un tema que no tiene fin de interiorizar y de profundizar, pero que sí tiene unas pautas en común, tanto desde la psicología como la etología, como la educación, que es un poco lo que hoy en día, o lo que hoy sábado queremos un poco poner sobre la mesa y dejar ahí, como siempre, esa semillita para reflexionar, para interiorizar, para que nos quede ahí y que sea un punto de partida. Hola Isa, ¿qué tal estás? Se le fue el sonido. Ana. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí un sábado. Es un tema muy interesante el que queríamos presentar, sobre todo porque pues, en los últimos siempre se ha querido investigar este tema de la inteligencia o capacidad de aprendizaje en los animales, y un poco lo que nos debemos centrar es en el para qué, ¿no? O sea, qué quiero estudiar con ello, o por qué esa insistencia en compararlo al ser humano, por ejemplo. Entonces, bueno, iremos desgranando este tema y sacando cosas interesantes, o por lo menos eso espero. Claro que sí. Isa, ya volviste. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. No se te oye, tienes el micrófono apagado. La científica perfeccionista y tal, entonces es un libro que acabo de leer que se llama Facetas, y es de eneagrama, pero no es de eneagrama, es de centros y de instintos. Es impresionante el libro. Y entonces, bueno, pues estaba viendo un poco algunas confusiones que tenemos los seres humanos con respecto a centros de procesamiento de la información e instintos, porque los instintos moran en uno de esos centros de inteligencia. Hay otros centros de procesamiento de la información, y entonces tenemos algunas confusiones, dónde están los patrones comportamentales, desde qué centro es el perdón, qué son los fantasmas mentales de una persona visceral. Hay como muchas confusiones de mente, corazón y cuerpo e instintos. Y entonces, bueno, pues nada más que algunos puntos aclaratorios que nos van a ayudar mucho para hablar con propiedad. Es decir, para hablar sobre lo que está pasando, no sobre lo que nos estamos imaginando que está pasando, es decir, dentro de nosotros. Y entonces cuando empezamos a hablar con propiedad de lo que está ocurriendo dentro de nosotros, es decir, lo que dice la boca hacia afuera se corresponde con lo que está pasando, que se llama congruencia, es muchísimo mejor que un lexatín.
que es lo que solemos hacer cuando somos incongruentes y decimos payasadas, y entonces el cuerpo se pone nervioso y catapum, Alexatín. Pero cuando empezamos a hablar con propiedad, independientemente de que sea menos elevado, que eso es una de las cosas que el ser humano pues tiene como censuras, o sea, autocensura a la hora de hablar de sí mismo, y no habla con propiedad de lo que realmente está pasando y de lo que realmente se está manifestando. Y entonces, bueno, pues voy a dar algunos puntos y aclaratorios por si puede ayudar, porque esto tiene un reflejo impresionante en nuestras relaciones. Y en nuestras relaciones, una de las bases de nuestras relaciones es la manera en que comunicamos o nos comunicamos con nuestros semejantes o incluso con los animales, en este caso que viene más, bueno, pues a colación, ¿no? de este webinar, ¿no? Pero bueno, también sabemos que los seres humanos somos 2/3 partes profundamente animal. Y es muy importante, y eso no quiere decir que seamos menos, ni que seamos más, ni que seamos en medio, ni abajo, ni arriba. Es simplemente reconocerlo y ver cómo adiestramos, educamos con justicia a nuestros animalitos. Y esto se aprende también adiestrando animalitos, que es a lo que nos hemos dedicado, ¿verdad, Ana? ¿Cómo se adiestra uno cuando adiestra un animal? Buah, caray. Y en todo lo que te fijas y todo lo que te ayuda, sobre todo, si te paras a pensar en lo que es el bienestar del animal o en la etología, ¿no? Que es un poco este tema que es muy interesante cuando nos planteamos qué es lo que quiero enseñarle a mi perro, es lo que decía antes, es el para que no entre en confrontación con nuestro propio ego, que es un tema muy, muy interesante. Y de la manera en que hablamos no es reconocido por nuestros animalitos, no lo reconocen, estamos diciendo otra cosa diferente, estamos trasladando mensajes que no se corresponden y entonces es normal que aparezcan sentimientos, que aparezcan contradicciones, angustia, ansiedad, estrés, insomnio, me encuentro raro y tal, y además se agudiza mucho en determinados momentos de nuestra vida en donde estamos más sensibles a observarnos. Y entonces todo lo que tú enseñas sobre el adiestramiento en justicia, y tú, Felipe, pues ojalá pues lo aprendamos para hacerlo con nosotros mismos y tal, ¿no? Que es de lo que nos hemos dedicado Felipe y yo durante 17 años y tal, a enseñar, con algunas evoluciones de nuestro pensamiento, ¿verdad, Felipe? Obviamente, evolucionando y aprendiendo todos los días. Es que es enseñando cómo se aprende, chicos. Sí, sí, sí. Vosotros veréis. Enseñas y aprendes a la vez. Es lo más bonito de enseñar, es que estás todo el día aprendiendo, claro, y todos los días te estás replanteando cosas y todos los días tienes que ver una cosa que pensabas ayer, hoy la tienes que replantear y matizarla, a veces cambiarla, y eso es lo bonito de enseñar, que la misma vida te va enseñando que todo es relativo al final del día, todo es o lo que pensabas hoy, pues mañana puede cambiar. Y a mí eso es una de las cosas que más me gusta de la etología, que la etología, ojo, es una ciencia específica, súper estudiada, pero es que la etología, cuando estudias animales, a mí lo que más me gusta de la etología es que simplemente el contexto ya cambia la realidad. Lo que tú puedes decir de un caballo en Australia no es lo mismo que dices de un caballo en España. Es totalmente diferente. La misma especie no funciona igual en Australia que en España, simplemente porque el contexto cambia. Entonces ya la ciencia, que es muy bonita y que hay que estudiarla y que hay que aprenderla, pero te enseña que el contexto es importante, que la relatividad es importante, que las cosas cambian, que una cosa funciona en un sitio, pero de pronto en otro no, o que una cosa que te funcionaba hoy, mañana no te funciona. A mí me pasa entrenando caballos. Yo el mismo potro, de pronto hoy hago un ejercicio que me está funcionando y que está no sé qué, y mañana el potro amanece de otra manera y a mí me toca cambiar el sistema de entrenamiento. A mí eso es de las cosas que más me atraen de la etología, que es una ciencia muy exacta porque está muy estudiada, pero que a la vez es relativa. Entonces es súper bonito. Como la psicología. Como la psicología. Como alguien quiere agarrar la psicología por las manos, la lleva clara. Estamos, igual pasa con yo hablo de lo mío, que son la etología, el que se agarra a la etología como una ciencia exacta, única y no sé qué, te vas a dar contra un muro. Y además ese es el complejo que tienen muchas ciencias en desarrollo, que no terminan de quitarse ese complejo. ¿Sí?
Y entonces hasta que no se lo quitan, pues es muy aburrido estudiar psicología y muy aburrido estudiar etología, que es lo que más nos apasiona del mundo, ¿verdad? Digo en la Precioso. universidad porque te ponen hasta arriba de estadística, te ponen hasta arriba de todo y tal, menos de lo que quieres saber. Ya. Sí, pero Pero al bueno, eso te final, toca luego a ti aprenderlo y ya está. sí, ¿no? Y pero al final es una cosa que tú y yo hemos hablado también muchas Está muy veces. bien para conformar el cerebro. Exacto, te hace un encuadre mental y te da Sí, una sí. estructura mental que se necesita. No, no, te conforma el cerebro una carrera universitaria y eso es muy importante en un momento dado o unos estudios en profundidad sobre algo. Luego ya Pero que cada uno lo quede como quiera, pero una estructura se necesita y esa es la parte científica que a mí me encanta y que hay que aprender. Y luego cuando tienes eso ya, el mundo es amplio, las visiones son amplias, cada uno se adapta a sus circunstancias, pero claro que hay que partir de la ciencia, hay que partir de la estructura y hay que partir del 2 más 2 es 4, por supuesto que sí. Y nosotros siempre, por ejemplo, en el tema de psicoterapia asistida con animales, siempre lo hemos dicho, hay que partir de la ciencia, hay que partir de la estadística, hay que partir de lo científico, de las demostraciones y de las definiciones. Y luego la vida te va llevando a que con esa base haces lo que tú quieras. Isabel y yo en el tema de terapia asistida con animales, en todos nuestros cursos, nuestras formaciones, con pacientes, con alumnos, con todo tipo de gente, hemos hecho de todo y nos lo ha ido marcando la vida y hemos hecho cosas mucho más estructuradas, cosas más chamánicas, cosas más, pero eso no lo va, pero la base está. Hay una estructura científica que nos la ha dado. Y eso se necesita saber. Y el tema de hoy, que vamos a hablar de lo que es inteligencia distinto, se basa en esto. Que hay una parte que necesitamos, el raciocinio, para que luego el instinto y toda esa parte que nos gusta a todos, del fluir, del sentir, de todo esto que a todos nos encanta, va a fluir desde la ciencia, desde lo estructurado. Y eso es lo bonito. Y ahí es donde ya aparece la creatividad, aparece el que cada uno pone su sello en lo que cada uno hace, pero con una base. Y eso es lo que hay que tratar de hacer. Y eso es lo que hay que tratar de estructurar para luego fluir. Y ahí es donde en el tema, yo hablo de lo nuestro, terapia asistida con animales o lo mío particular, en adiestramiento de caballos, a veces cuesta mucho promover este mensaje porque la gente en el tema de los animales quiere que desde el minuto uno todo sea fluir, sentir, cosas del querer, cosas del sentir. Y sí, eso está muy bien, pero partamos de lo otro, partamos de la estructura, partamos de la etología para entenderme con un animal y desde la psicología para entenderme como persona. Y si no juntamos etología y psicología, no me voy a poder comunicar con un animal. Y para eso, cuando hay comunicación con un animal, tiene que haber un psicólogo, porque si no hay un psicólogo que dé estas bases para entendernos, ¿cómo nos vamos a comunicar con un caballo? Es etéreo al final y tú me podrás decir, yo me comunico porque cierro los ojos y pienso en caballos y el otro me va a decir otra cosa. No, creemos una base, creemos una estructura y luego a partir de ahí fluimos. Fácil no es, pero es muy bonito. Pues algo que decir, Isa, o yo voy a poner 2 o 3 diapositivas de unas Yo definiciones. quería añadir una cosa a esto que estabais diciendo de la estructura, de la importancia de la universidad y la estructura y de los estudios, porque no hay nadie mejor que trabajar con un animal para desestructurarte entero y verdadero y tener que volver a estructurarte. Entonces tienes que estar muy estructurado y tener esas bases muy bien estructuradas, por repetir la palabra, porque de repente todo lo que te va a servir hasta cierto momento llega un día que por lo que seas animal, pues te destructura todo lo que tú habías planificado en ese momento y tienes que tener la capacidad para entender lo que sucede o no, pero sí por lo menos aplicar algo o ser constante para entender esa conducta. Entonces los animales son los mejores para ayudar a desestructurarnos y volver a estructurarnos otra vez. Con lo cual es súper importante estudiar etología y la base de la psicología de la que estáis hablando. Vale, pues yo voy a poner 4 o 5 diapositivas que son como unas definiciones. Yo voy a hablar, insisto, como dije al comienzo, relacionado desde esta comunicación con los animales y basado en lo que son las definiciones desde la parte de la etología
y lo que es la comunicación con los animales. Luego, evidentemente, Isa va a hacer las puntualizaciones más referente al ser humano, a esto, porque es la psicóloga, es la que eso. Mi parte es más encaminado y las definiciones que tengo son encaminados hacia la parte etológica para no comprender el concepto de cómo comunicarme con el animal. Pues voy a compartir pantalla y se está viendo. Sí. ¿Ahora? Sí. Pues estas dos definiciones son dos definiciones que realmente no puedo decir que estén en un libro o estén específicamente en un sitio. Digamos que son dos definiciones que Isa y yo hemos trabajado durante mucho tiempo, las hemos ido cambiando, las hemos ido puntualizando, las hemos ido agregando, quitando cosas. Si es verdad que tenían la base en su día de insisto, desde la etología, y yo me voy a hacer el hincapié, como he dicho antes, y voy a especificar hacia la parte de entender el comportamiento hacia los animales. Ahora Isa, evidentemente, hablará más hacia el tema específicamente psicológico y ser humano. A nivel etológico y a nivel de comprensión, para poder entender la diferencia entre instinto e inteligencia, cuando yo me quiero comunicar con un animal, y aquí es muy importante, y yo creo que aquí todos los que estamos hemos oído muchas veces de la gente que dice, es que mi perro es muy inteligente, mi caballo es muy inteligente, mi gato es muy inteligente, porque hace esto, porque hace lo otro, porque hace no sé qué. Genial, yo no voy a entrar a discutir si sí, si no, si es inteligente o más inteligente. Para siempre poder encontrar un punto de unión o poder hablar o poder debatir, lo mejor es definir. Y entonces cuando tenemos las definiciones, entonces ya hablamos un idioma en común. Ya podemos decir, pues esto es una cosa o esta es la otra. Cuando se habla de inteligencia instinto a nivel con los animales, a nivel etológico, que es el tema que yo estoy hablando, en el ser humano parece que es que si tú dices que el animal es inteligente, le estás dando unos superpoderes al animal. Y si dices que no es inteligente, lo estás menospreciando. Etológicamente eso es un fallo, eso no existe, eso no es así. No significa que porque, pero hay que entender qué es la inteligencia y qué es el instinto y para qué funciona una cosa y para qué funciona la otra. Y aquí estoy dando una palabra clave, que es la funcionalidad. En la naturaleza, en la etología, lo que interesa aprender es la funcionalidad de los recursos, de lo que tienes, qué funcionalidad tiene. Y así funcionan los animales, valga la redundancia, porque ellos no tienen la parte neocortical de poder estructurar un diseño mental de decir para qué, por qué, o qué circunstancias sí o qué circunstancias no. Ellos simplemente actúan y ya está. Entonces, lo que hay que importar es la funcionalidad de lo que sucede. Estas dos definiciones, instinto, conjunto de reacciones exteriores determinadas, heredadas y comunes a todos los individuos de la misma especie, adaptada a una finalidad. La finalidad siempre va a ser en los animales y en el ser humano a nivel instintivo la supervivencia, de la que el sujeto que obra no es consciente. Es con lo que se nace y que no se es consciente de, hay una acción-reacción de la cual no se es consciente y no se puede razonar de esa acción-reacción. Eso es el instinto a nivel etológico y a nivel comunicación con los animales. La definición de inteligencia desde el concepto de etología y comunicación con los animales es la capacidad de resolver por medio del pensamiento nuevos problemas o facultad de percibir relaciones justas y necesarias entre los objetos. Para que yo pueda decir que exista a nivel etológico, insisto, que es lo que yo estoy hablando, ahora Isa evidentemente va a puntualizar respecto al ser humano, para que yo pueda decir a nivel etológico en comunicación con los animales que existe inteligencia, sí o sí tiene que haber conexiones neocorticales. Porque para que esa definición que hay de inteligencia, que es la capacidad de resolver por medio del pensamiento nuevos problemas, necesitas del neocórtex, necesitas que hayas conexiones neocorticales para poder desarrollar por medio del pensamiento cosas que tú no tenías aprendidas. Y eso es fundamental de entender y nos va a facilitar mucho la comunicación con los animales. Yo siempre pongo un ejemplo para
explicar esto, y es que muchísima gente en el mundo del caballo te dice que el caballo es muy inteligente porque sabe abrir la puerta del box o sabe abrir una puerta, y te dicen, mira qué listo es, qué inteligente es. El caballo, ¿por qué abre la puerta? El caballo abre la puerta porque tú, al ponerle una puerta a un caballo, le estás bloqueando la base de su forma instintiva de vivir, que es libertad. En cuanto tú le bloqueas la libertad, el caballo dice, tengo que encontrar la libertad. Si tú le pones una puerta, el caballo va a comenzar a funcionar y su sistema mental y todo él va a comenzar a funcionar para abrir esa puerta, porque él sabe que fuera de esa puerta está la libertad. Entonces, él instintivamente tiene que encontrar cómo abrir esa puerta, que es la parte que el ser humano obvia de los animales, que los animales nos están observando todo el tiempo. Y el caballo nos está observando, que sabe que yo vengo, cojo un cerrojo, le pego, lo muevo para un lado, abro el cerrojo y la puerta se abre, que eso es la libertad. Instintivamente eso es el premio para el caballo, libertad. Y con lo que el ser humano no cuenta es que el caballo tiene 24 horas al día para estar por un método de aprendizaje que se llama ensayo y error, tratar de abrir esa puerta. Y comienza con el ensayo y error a tratar de abrir esa puerta. Puede que se abra, puede que no se abra, no lo sabemos. Si la puerta se abre, es la mayor recompensa posible para un caballo, porque ha encontrado la libertad. Tú imagínate que el caballo comienza a pegarle con el hocico a la chapa, a la llave, a lo que tengas ahí, al cerrojo, al cable, a la cuerda, lo que sea. Y de pronto la puerta se abre y el caballo, ¿qué ha logrado? Ha obtenido una recompensa inmediata a lo que él más anhela en el mundo, que se llama libertad. Refuerzo, ha obtenido el mayor refuerzo de su vida. ¿Qué pasa? Que el caballo aprende a abrir la puerta, porque por ensayo y error sabe que si le pega a esa manija, a esa cuerda o a lo que cada uno tenga, obtiene la libertad. ¿Por qué el caballo no es inteligente al abrir a lo que estoy tratando de identificar entre instinto e inteligencia? Porque si a mí el caballo me abre la puerta 4 o 5 veces y yo vengo y cambio el cerrojo de sitio, el caballo ya no puede abrir la puerta. Ya tiene que comenzar su proceso cognitivo de cero. Tiene que comenzar otra vez por ensayo y error a tratar de abrir la puerta. Si tuviese inteligencia, que es tener conexiones neocorticales, el caballo vería que hemos cambiado el cerrojo, hemos cambiado la cuerda o hemos cambiado la chapa o hemos cambiado el candado y diría, este candado no es el mismo que estaba ayer. ¿Cómo puedo hacer para abrirlo? El caballo no hace eso. El caballo, si yo a ese cerrojo le pongo un candado diferente, el caballo va a hacer exactamente el mismo condicionamiento que tenía ayer. Va a comenzar a tratar de abrir la puerta igual que ayer. Y no la va a poder abrir porque yo, ser humano muy listo, le he puesto un cerrojo diferente. Pero el caballo va a seguir ensayo y error hasta que lo va a intentar de abrir. Si fuese inteligente, el caballo se pararía y diría, el cerrojo de hoy no es igual al de ayer. ¿Cómo puedo abrir este cerrojo que no es igual al de ayer? Esa es la diferencia entre el instinto y la inteligencia a nivel animal, a nivel etológico. No tienen la capacidad de razonar, me han cambiado el cerrojo. ¿Cómo hago para abrir este nuevo cerrojo? Ellos siguen haciendo el mismo sistema cognitivo que tenían aprendido, que sabían que si le pegaban a ese cerrojo, se abría la puerta, que era el refuerzo que se llama libertad. Esa es la gran diferencia entre instinto e inteligencia en los animales. Entonces, cuando yo digo que un animal no es inteligente, yo no lo estoy llamando tonto, no lo estoy llamando imbécil, no lo estoy llamando, no, estoy llamando que no tiene un sistema cognitivo neocortical de conexiones neocorticales y no tiene esas capacidades en su cerebro. Pero no lo estoy llamando tonto, no lo estoy llamando imbécil, no lo estoy llamando retrasado, no lo estoy llamando nada de eso, lo estoy llamando simple. Cuando yo digo un animal no tiene inteligencia,
es que no tiene esas capacidades neocorticales que son exclusivas del ser humano. Cuando digo exclusivas del ser humano, no estoy diciendo que somos mejores que los animales, porque no somos mejores que los animales por tener neocórtex, que es uno de los problemas que hay respecto al maltrato animal, que el ser humano, gracias al neocórtex, maltrata a los animales, porque se cree superior al animal. Y ahí es uno de los grandes fallos del manejo ser humano-animal. No somos superiores por tener neocórtex. La noticia es que tenemos más responsabilidad a la hora de trabajar con animales. Al tener neocórtex y tener la capacidad de inteligencia, tenemos aún más responsabilidad en el trabajo con los animales. Porque hay que entender una cosa, que yo siempre la digo y a veces a la gente le molesta. Nosotros no somos interesantes para los animales. Los animales están con nosotros, muchos, en un altísimo porcentaje, por interés. Luego otra parte, por la parte límbica y emocional. Pero hay una parte de interés, porque les damos de comer, porque les damos bebida, porque les damos domicilio, porque les damos abrigo, y se llama interés y no pasa nada. Y es así, porque es que los animales, eso es supervivencia. Donde está el confort, ellos van. Y si yo le doy confort, están conmigo. Luego aparecen las partes límbicas. Entonces, es muy importante comprender que el ser humano tiene esa parte de inteligencia porque tenemos neocórtex, pero no nos hace superiores a los animales. Felipe, había en el chat una pregunta. Mira, te digo, es que va en relación a esto de lo que estás hablando. Dime. Dice, me surge la duda sobre los experimentos que se realizan con las ratas en relación a resolver problemas, tipo laberinto. ¿Qué se está valorando realmente en estos test cuando se realizan pruebas relacionadas con humanos? ¿Se trata de inteligencia instintiva? Bien, es que el tema es un tema que podríamos hacer 200 sábados para discutirlo, pero yo simplemente voy a decir, cuando tú trabajas con animales en laboratorio o en situaciones controladas, igual que pasa con caballos, que se hacen investigaciones en las facultades con animales, hay que entender que el investigador, ¿qué quiere demostrar? Entonces, porque yo como investigador tengo la posibilidad de que si yo quiero demostrar algo, logro demostrarlo. Yo manipulo los contextos y logro demostrar lo que yo quiero demostrar. Entonces, las investigaciones están muy bien y hay que aprender de las investigaciones, pero pongámoslas en cuarentena. Y pensemos más desde lo que es el instinto y la inteligencia de los animales. Porque al final, yo puedo manipular a una rata, a una cobaya o a un caballo para que haga lo que yo quiera y poder demostrar lo que yo quiera. Y lo puedo hacer. Y a mí es una de las cosas que más me genera controversia cuando investigo, leo y estudio sobre las investigaciones científicas que hay con animales, que muchas veces son investigaciones que están sesgadas porque el ser humano que las realizó quiere demostrar eso. Entonces, ¿dónde está la variable? Pues no lo sé, yo ahí no puedo decirlo. Lo que sí puedo decir es que hay que entender es que si el animal, y también depende del animal, depende de la especie, y no vamos a profundizar en eso ahora, pero depende de muchas variables, pues depende, como tú hagas el experimento, vas a poder demostrar unas cosas u otras. ¿Qué es inteligencia? Pues hombre, si tú a un ratón lo metes en un laboratorio y solamente le das la salida de la comida, yo te garantizo que el ratón la va a encontrar. Porque es su supervivencia y la va a encontrar sí o sí. Que cuando la encuentra lo llamamos que eres inteligente. Pues ha encontrado la comida por instinto. Ahora una cosa que es muy interesante y que voy a poner 2 diapositivas más y ya le doy el paso a Isa. Es muy importante y respecto a esto que acaban de decir, lo voy a tocar, y es que es verdad que cuando los animales, cuando trabajamos con animales, llame el animal que sea, la rata de laboratorio que está haciendo investigaciones o el caballo con el que yo trabajo o el perro con el que trabaja Ana, cuando los animales entran en procesos educativos, desarrollan conexiones neocorticales.
porque tú les estás enseñando cosas. Y si tú les enseñas cosas y a través de la asociación y a través del refuerzo les enseñas que hay un premio, que hay una recompensa, cuando hace algo hay premio, recompensa o hay castigo, el cerebro comienza a desarrollar neocórtex, lo que se llama en etología conexiones neocorticales. No es que desarrollen el neocórtex como tal, desarrollan conexiones neocorticales. ¿Por qué? Porque el animal, si tú lo estás trabajando con alimento, por ejemplo, el animal aprende a anticiparse, que es una de las cosas que cuando la gente tiene animales y mascotas en su casa, más dicen que mira qué inteligente es, porque el animal se anticipa a tus actos. No es que sea inteligente, es que se está anticipando porque él por su supervivencia ha aprendido que cuando tú mueves el dedo, luego hay una salchicha. Y ellos cada día se anticipan más al movimiento del dedo. Y luego tenemos que saber que en la naturaleza los animales tienen desarrollados los sentidos mucho más que el ser humano, sobre todo en profundidad y en distancia. Posiblemente nosotros tenemos una capacidad auditiva de 200 metros, por decir algo, y un caballo de 1 kilómetro. La famosa historia de que el perro sabe cuando el dueño va a venir y que se para en la puerta. El perro lo que nos tiene es estudiados y sabe perfectamente nuestros ritmos, nuestros movimientos, nuestros todo. Y tú dices, ay, mira qué listo es. Es que el perro nos ha estudiado y nos estudia todo el santo día. Y los gatos ni te cuento y los caballos ni te cuento. En los animales es muy importante esta y la siguiente diapositiva, que además va a ir en conjunción con lo que preguntó la chica o lo que preguntó la persona, y ya le doy el paso a Isa. Es muy importante cuando hablo de animales, que ya dije que para hablar de inteligencia es muy importante comprender que se necesita que haya neocórtex y que haya un procesamiento desde el neocórtex para hablar de inteligencia. No se debe confundir con estas 3 palabras que hay aquí, con capacidad de aprendizaje, con memoria, asociación o condicionamiento. Los caballos, por ejemplo, tienen una memoria increíble, pero la memoria no significa inteligencia. Significa memoria porque necesito recordar lo que es peligroso y no es peligroso para mi supervivencia, pero no es inteligencia, es instinto. Y tener mucha memoria no es ser inteligente. Es tener memoria porque de esa manera sobrevivo. Asociación es asociar que a una acción hay o una recompensa o un castigo. Eso no es inteligencia, eso es instinto. Sé que si hago una cosa, obtengo algo que me gusta o algo que no me gusta. Instinto, pero no es inteligencia, que tiene que ver con el condicionamiento y con la capacidad de aprendizaje. Cuando se dice capacidad de aprendizaje es qué tan rápido se aprende algo que he enseñado. Y no se es más inteligente porque se aprenda más rápido o más lento. Hay seres vivos, llámese humanos, caballos, perros o lo que sea, que necesitan 10 repeticiones para aprender y otros que en la primera lo aprenden. No eres más inteligente porque aprendas en la primera. Simplemente es una capacidad de aprendizaje que se tiene. Es instinto. No es inteligencia. Me toca hablar a mí por Y ya para terminar y darle el paso a Isa, aquí está un poco lo que decía ahora la persona que hizo la pregunta, que es un tema súper bonito, es un tema de incluso de filosofar, aquí hay mucho de dónde discutir, de mucho, de dónde macerar información, que es esta diferencia entre instinto e inteligencia, y afortunadamente las nuevas era que hay, por llamarlo de esta manera, hablan o bien del instinto inteligente o de la inteligencia instintiva, porque existe, porque se desarrolla. Obvio que se desarrolla un instinto inteligente o una inteligencia instintiva, pero eso es una cosa que se trabaja. Lo que hay que entender es que el instinto es una cosa y la inteligencia es otra cosa, y que hay cosas que son instintivas y ahí están, y hay que conocerlas porque el instinto no lo voy a cambiar, el instinto es el que es y no se va a cambiar, y lo que tengo es que conocer mi instinto, y una vez yo conozca mi instinto aparece toda esta parte de inteligencia y de desarrollo
de lo que es el carácter de las personas o de los animales, y cuando mezclo esas dos cosas aparece este juego de palabras, o instinto inteligencia o inteligencia instintiva. Y ahí es donde está la clave de poder conjugar esas dos cosas. Pero tengo que saber qué es una cosa y qué es la otra, y no mezclarla. Aquí, por ejemplo, que es una cosa que se confunde muchísimo, instintivamente en los animales, el instinto de conservación se confunde con una conducta que es la cacería. Mucha gente dice que es el instinto de cazar, que los animales nacen con el instinto de cazar. Los animales no nacen con el instinto de cazar, nacen con el instinto de conservación. Tienen que aprender a cazar, que es una conducta. No existe el instinto de cacería. Existe el instinto de conservación, que es, tengo que matar a otro animal para sobrevivir yo. Ahora, mi madre y mi padre y mi manada me tienen que enseñar a cazar para obtener ese recurso de supervivencia. Y la mayoría de la gente te dice que el instinto es el de cacería. Es un ejemplo para contextualizar. Y otros son estos. El instinto social. ¿Cuál es la conducta del instinto social? El juego. El juego no es un instinto. El instinto es el social, la necesidad de contactar con otro, aprender a través de la interacción con otro individuo. ¿Cómo lo hago? Con una conducta que se llama juego. En la naturaleza, otro instinto es el instinto sexual. ¿Qué conducta es? La reproducción. Pero la reproducción como tal no es un instinto. El instinto es el sexual. Estoy hablando en la naturaleza. Y eso es muy importante de entender para no confundirnos de qué es instinto y qué es inteligencia. Además, este día de la foto de abajo del instinto sexual, ese día estaba Isa conmigo con los caballos. ¿Te acuerdas? No se te oye. Sí, nada, estoy aquí. Hemos visto de todo, es decir, tenemos, si activamos nuestro archivo fílmico memorístico, que es justamente lo que estaba viendo ahora, tenemos unas películas, pero no solamente tú y yo, sino todos brutales. Hacemos un muy mal uso de la memoria. Ahora vamos con ello. Pues nada, yo aquí dejo un poco lo que es la parte esta que yo quería dejar muy claro, de que una cosa es el instinto, una cosa es la inteligencia. Inteligencia está muy directamente relacionada con neocórtex, con forma de procesar la información. En la naturaleza, a nivel de instintiva, es una cosa, a nivel de inteligencia es otra. El ser humano nace con las capacidades del neocórtex, los animales no, aunque sí la desarrollan con el entrenamiento. Y si aprendemos a diferenciar que es una cosa y otra y no las mezclamos, nos va a ayudar mucho a la hora de conectar con los animales y también a conectar con uno mismo, de saber que una cosa es una cosa y otra la otra, que eso es lo que ahora Isa nos va un poco a matizar. Yo no te voy a matizar, ¿qué morro tienes? El tener compañeros que ponen desafíos es una maravilla. Yo también te he puesto en algunos a ti. Claro, pero eso es porque nos queremos y nos valoramos. Sí, exactamente. Y es una de las cuestiones que los seres humanos podríamos aprender, porque es que además es instintivo. O sea, es decir, es el instinto social, es reciprocidad, hoy por ti, mañana por mí, pero llevado de una manera espontánea y de una manera en la que no interfiere el ego, porque cada vez que ha interferido el ego han soltado chispazos, no ha merecido la pena. Y en todas las relaciones es muy interesante que suelte unos chispazos para que uno pueda ver y tal, ¿sabes?, el momento más grave que puede haber de esa relación y solucionarlo. Y entonces ahí es cuando ya podemos entrar en el límbico. Y eso es muy importante para las relaciones y el saber que en un primer momento el tema territorial, el tema energético, el tema de cómo se le pone el cuerpo a uno con el otro, es lo más importante. Y además es lo que va a primar.
Y eso es muy bonito porque hay una el cuerpo es muy inteligente. Ahí tenemos instaladas, bueno, por supuesto, todas las inteligencias en el cerebro, los 3 centros de procesamiento de la información, los 3 centros de inteligencia, que sería muy interesante que no los confundiéramos entre sí. Los seres humanos tenemos 2/3 partes animales. Hay una parte visceral, el centro visceral, es un centro instintivo, es un centro de inmediatez, es un centro de necesidades de supervivencia. Luego el ego puede convertir estas necesidades de supervivencia interfiriendo en la buena marcha natural, que significan deseos, que es otra cosa completamente diferente, porque son construcciones. Es decir, las necesidades instintivas se manifiestan siempre de una manera natural, pero creemos que son instintivas, es decir, emergentes, inmediatas, y en donde no existe el tú, cuando estamos procesando con otro centro. Y eso es muy interesante de distinguir. Y entonces, lo primero es decir que el centro de inteligencia visceral no existe el tú. Menos en lo que es el sesgo instintivo navegador, pero que es meramente instintivo. No es cuestión de quereres, es cuestión de jerarquías, es cuestión de territorialidades y es cuestión de códigos, vamos a decir, instintivos respetados. Eso es todo. Más los códigos que añadan cada especie en su instinto navegador, pero no se confunden con cuestiones de amistad, con cuestiones de relaciones, con conexiones emocionales, con cuestiones que tienen que ver con deseos. Es decir, aprender a distinguir las necesidades a los deseos. En el siguiente centro, que es el centro límbico, también muy importante para nuestras relaciones, y tenerlo tranquilito, entonces ya sí que hay un tú. Por eso podemos distinguir entre los deseos y necesidades, porque en las necesidades son propias, exclusivas, y solamente en las crías, o en alguien que protege uno instintivamente, puede darse el tú, pero es por uno, no por el otro. No existe la compasión, no existe la empatía, no existe la ternura, no existe la comprensión, no existe la misericordia, no existe absolutamente. Y es muy interesante saberlo porque tiene una inteligencia que vamos a decir que va a tu favor, sin tener por qué ir a favor de en contra de los demás, a no ser que le pongamos nervioso. Hoy os enseño una ranita, esto va un guiño para quienes me conocen, ¿no? Y entonces aquí le tenemos todo el día, pobrecito, cabreado, asustado, de los mensajes que le trasladamos. Mirar la lengua, ya no puede más de aguantarnos. Es decir, ya está agotada absolutamente de tener a Sonia dentro. O a Isa y tal, ¿sabes? Imagínate una ranita con una Isa dentro, ¿no? O con un Felipe, ¿no? Entonces, en otros momentos de nuestras vidas hemos llegado a poner muy, muy nerviosa a nuestra ranita. Y entonces hay que cuidarla para que no se agote. La energía vital también es una cuestión absolutamente instintiva. Cuando alguien te drena, tu cuerpo te está diciendo que no estás manejando bien la comunicación, interacción, porque la energía no fluye. Y eso es una de las inteligencias viscerales más potentes, nucleares, y que nos podían haber ahorrado un par de disgustos o 3. Si hubiéramos atendido un poquito mejor a nuestra ranita agotada, cuando nos ha estado avisando, por favor, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No? Tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que recargar nuestra energía vital, tenemos que marcar nuestro territorio, poner nuestros límites, tenemos que sobrevivir. Además, el trabajo cuando es natural es muy inteligente, es muy bonito, es muy elegante, y además esto procede, es decir, cuando una persona tiene a la ranita tranquila se convierte en una persona respetable, porque vibra bien, vibra en valor, que es donde está la valoración personal. No se conoce cocodrilo en el psicólogo, no se conoce dinosaurio y tal, tomando lexatines, ¿qué va? A no ser que le tengamos así de agotado, que son muy inteligentes en su supervivencia. Y además es una maravilla ver el ser vivo inteligentemente viviendo. Y es profundamente
egoísta, pero no en el mal sentido, sino en el sentido inteligente. Porque ¿no os parece inteligente apostar por nuestra propia vida? A mí me parece que es inteligente. ¿Vale? Y entonces esto, luego vienen las cosas en las cuales de repente se desarrolla otro centro, ¿no? Esto, voy a quitar el filtro este que me quita visibilidad, seleccionar, fondo virtual, deseleccionarlo. Ninguno. Entonces tenemos a los seres, a los mamíferos. Aquí ya tenemos un tú. Y entonces estaba por ahí el leoncito y tal, ahora lo busco y os lo enseño, ¿no? Es decir, ya existe un tú, ya existe un pasado trayéndose al presente, porque este vive completamente en el presente. Ni hay pasado ni hay futuro, es inmediatez. Acordaros, cuando os veáis muy inmediatos, muy no pensado, vuestra tendencia comportamental, vuestro movimiento hacia adelante, incluso el acercamiento a una persona o un animal, cuando es instintivamente inteligente, es perfecto. Porque tiene la inteligencia del ritmo, de la lentitud, de ver las señales que emite el otro, para ver si puede seguirse acercando o no, huele los neuropéptidos que está emitiendo el otro. Y además esto, aunque nosotros ya hayamos perdido el olfato, lo seguimos oliendo porque lo sabe nuestro cerebro y nos manda señales corporales que a veces no sabemos bien interpretar por la pérdida de la sensorialidad. Porque ahí en el centro instintivo es donde está lo sensorial, lo que entra por los sentidos inmediatos y se procesa, y lo que da lugar a un comportamiento en función de ello. Y sin embargo aquí pues, nuestros amigos los mamíferos tienen memoria, han aprendido a comportarse, han necesitado para ello un vínculo emocional, y ese vínculo emocional, cuando en la naturaleza es perfecto, luego no habrá ningún desarreglo. Y además las memorias no van en contra de él, sino que van a favor de él. Es un gran mecanismo. Porque gracias a las memorias ya no tiene que estar pensando, como quien dice, entre comillas, ni dudando. Nos evitaríamos tantas dudas, tantas pensaderas, si le hiciéramos caso a nuestro leoncete. No os podéis imaginar, es de una sabiduría increíble. Sabe que el pasado es un maestro y sabe que las memorias son necesarias. Las buenas y las malas, y tal, y no le duelen tanto las malas que se hunde y va al psiquiatra, no. Ya sabe lo que no tiene que ejecutar para que vuelva a producirse una situación similar. Es decir, ha aprendido. Porque los mamíferos, es decir, el centro emocional, las especies que la tienen, aprenden. Y primero aprenden de sus educadores y luego aprenden de la vida también. Pero tienen una base de sus educadores que le han enseñado a ser de esa especie, a tener un comportamiento adecuado de esa especie para que pueda sobrevivir. Y luego los diferentes desafíos de la vida que va a desarrollar van a ser aprendizajes. Y entonces pues vive feliz y tal, porque no viene un ego a decirle que nadie le quiere, que la leona no le ha mirado y ha preferido otro león y que por tanto ya es tremendamente horrible. No, mira para otro lado. Es decir, cuando los centros son inteligentes y no desarrollan sentimentalidades. Entonces, esto forma parte de nuestra naturaleza intrínseca. O sea, esto no lo tenemos que inventar, simplemente tenemos que despejar para que salga, poquito a poco, pero está a la espera, como quien dice. Necesita ser atendido, necesita ser mimado, necesita ser trasladadas cuestiones de empatía, de cariño, es decir, el cariño que tú te tengas a ti mismo y a tu animalito, exprésalo, porque entonces se va a quedar tranquilito. Y no va a salir a la desesperada a ver a quién se come, ¿vale? En el sentido sexual y tal, ¿sabes? ¿No? Como hacemos los seres humanos cuando confundimos el sexo con emociones. Esa es otra de las grandes salvajadas de nuestro sistema de creencias. Y es el pensar que el sexo en sí mismo es límbico.
Y no, no lo es. Es decir, hasta que no hay un entendimiento mental, el sexo es reptiliano. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el acercamiento de cuerpos y los besos se confunden. Y entonces eso nos ha llevado a muchas personas que estamos fundamentalmente en el centro emocional a muchísimas confusiones, pensando que lo reptiliano es emocional, o incluso hasta viceversa en un momento dado, pero más bien es lo primero. Y entonces lo que tiene es deseos. Hay que ver, los deseos límbicos son de acercamiento, de conexión, de relación, de entendimiento, de buen rollo, lúdicos, divertidos. Es un juguetón impresionante, hace a veces algunas trampas, pero tiene picardía, y a mí me encanta la picardía en los seres humanos, que los monos también tienen y tal, que dicen que mienten, no mienten. No se puede mentir hasta que no se desarrolla el centro mental. Lo que se puede es ser pícaro, malicioso, y eso es una de las inteligencias límbicas, que es muy interesante, ¿no? Que es la picaresca, el juego, lo lúdico, lo que siempre termina bien. ¿De acuerdo? Eso es límbico. Y ahí suele haber un tú. ¿De acuerdo? Puede la imaginación estar en un momento dado creando películas límbicas, pero cuando se trata de comportamientos relacionales siempre hay un tú. Cuando está el límbico involucrado. Cuando está el reptiliano involucrado, no. Y entonces ahí empezaremos a distinguir y a no confundir. Y entonces empezaremos a hablarnos para educarnos con propiedad, y además sin vergüenza, porque la vergüenza muchas veces nos hace creer más que lo nuestro ha sido más elevado de lo que ha sido, cuando en realidad también habría que revisar el término elevado. Porque a lo mejor también es una creencia, ¿no? que te está haciendo continuamente hablar como en términos elevados de cosas instintivas. Entonces, confundir la espiritualidad con el cerebro reptiliano es algo de que muchas veces lo hemos hablado, ¿no, Felipe? Cuando lo hemos visto, los egos espirituales que podemos desarrollar cualquiera. Y es andar reptilianamente en la vida en nombre de Dios. Y entonces es brutal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, también es una confusión de centros, es una mala educación en el sentido en que no se nos ha enseñado tampoco a distinguirlo, pero sí que es verdad que al haber perdido atención a nuestros animalitos, pues entonces ya les conocemos menos. Y entonces lo que hay que hacer es conocerles, porque aparte de ser una monada, forman parte de nosotros y nos van a acompañar hasta el final de nuestros días. Y además tienen su inteligencia propia, nos conocen. Es cuestión también de preguntarles y tal, porque nos conocen como si nos hubieran parido. De nosotros depende que ellos sobrevivan. Tú imagínate si no nos conocen, que es lo que decía Ana y también Felipe y tal sobre los animales. No es que sean inteligentes, es por supervivencia. Y la supervivencia es una inteligencia, pero no la inteligencia que decimos inteligencia Einstein. No, es otra inteligencia tan buena como la de Einstein, pero que tiene otro centro diferente, que emerge desde otro centro. Y es muy importante porque en esto se van a basar el futuro de nuestras relaciones. Aquí tenemos la rabia, y aquí tenemos la vergüenza. Me acuerdo, aquí el pasado se nos echa encima, contándonos historias horribles, y este está súper nervioso, buscando a ver por dónde sale, para poder sobrevivirte. Y entonces, pues, cuando esto no está equilibrado, por lo menos en unas vías de equilibrio, es absolutamente imposible funcionar relacionalmente de una manera equilibrada. Porque aquí tenemos la reacción visceral, la ira, y aquí tenemos la reacción emocional, el sufrimiento. Y luego además están muy entremezcladas la pérdida de poder personal, la autovaloración, la autoestima. La autoestima va a estar, fijaros, también muy relacionada con el centro mental, porque la autoestima no es un esfuerzo emocional, es una admiración hacia uno mismo porque uno ha hecho algo difícil. Es decir, no es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de que sea justo que te quieras, porque entonces te quieres de verdad y por algo.
y tal, ¿sabes? Más allá de meras especulaciones o emociones antiguas, resentimientos, pasiones y pupurrís de mases de nuestro sistema operativo. Entonces, tenemos nosotros un tercer centro, que es lo que nos convierte en humanos, en seres humanos. Y es que podemos traer el futuro al presente. Y podemos desarrollar a través de nuestra imaginación, que contiene caracteres encriptados que somos capaces de interpretar. Únicamente el ser humano es capaz de desencriptar símbolos que tengan un entendimiento y que luego ese entendimiento tenga una práctica en la vida, porque esa es la inteligencia. Pensar por pensar sin hacer nada no sirve para nada. ¿De acuerdo? Es decir, es enseguida, una vez imaginado ese futuro o ese momento al que uno quiere llegar, ese objetivo, ese propósito, una vez uno se lo ha traído, entonces requiere ejecución. Y para eso sirve fundamentalmente y ha servido y ha hecho que la especie humana sobreviva a las fuerzas de la naturaleza, porque era capaz de prever. Y eso fue lo que salvó a la especie. ¿Cómo fue aquello? Pues lo primero, fue muy importante y fue fundamental el descubrimiento del fuego. Porque antes la oscuridad simplemente pues lo que hacía uno es irse a dormir. Pero sin embargo, cuando hay luces de noche y uno ha terminado su ejercicio de caza y está uno alrededor del fuego, pues de repente se empiezan a generar de cuestiones que no existen. Y es la primera vez que un ser vivo empieza a hablar de conceptos. Por supuesto, a lo mejor tuvieron que pasar 150.000 años. ¿De acuerdo? Para que de repente eso ocurriera. Pero también el hecho de que empezaron a cocinar las proteínas hizo que las circunvalaciones neocorticales también evolucionaran más rápidamente que cuando se comía crudo. Todo esto es para que vayamos viendo, entonces es que no tiene nada que ver este centro mental en el que muchas veces efectivamente, y es donde vive el ego en la mente, pero no en el centro mental, sino en lo que se genera en el centro mental, y eso no lo tienen los animales. Pueden tener actitudes defensivas, pueden haber indefensión aprendida, de la que habla mucho Felipe, y bueno, pues Ana pues tiene toda una lista de patologías que los animales al lado del ser humano pueden desarrollar, ¿no? Igual que nosotros cuando éramos chiquititos y muy animalitos y tal, desarrollamos patologías también, provocadas por la educación de nuestros educadores y padres, y por eso tuvimos que construir un ego que ha interferido. Entonces, una de las cosas más interesantes es ver porque eso es algo que también solo le sucede al ser humano, y eso es estrictamente humano. Primero, y es que los animales no tienen un sesgo instintivo preferente, y los seres humanos sí. Uno tiene el sesgo preferente conservación, uno tiene el sesgo preferente social, que en el ser humano es navegador, o uno tiene el sesgo preferente sexual, que llamamos en el ser humano transmisor. Mientras que los animales funcionan pues un poco en función de los apetitos adecuados para los escenarios que están ocurriendo. Y hacen una respuesta adecuada, activando el instinto que es adecuado activar para la situación, para resolver la situación en caso de que tenga que ser activado. Y luego además también los seres humanos, a diferencia de los animales solamente podrían elegir entre dos, tenemos un centro de inteligencia preferente. Y que tengamos un sesgo instintivo preferente y un centro de inteligencia de preferente no quiere decir que se nos dé bien eso. Es ahí donde tenemos el problema. Es ahí donde está el ego instalado. El ego es aquello que obstruye la marcha natural y comportamiento natural de nuestros centros, así como de nuestros sesgos instintivos. Y entonces esto es muy interesante para los seres humanos y ver cómo nos relacionamos con los animalitos de los demás, el conocer cuál es su sesgo instintivo preferente. Porque si no lo conocemos, los transmisores resultar invasivos, los conservación pueden de repente ponerse paranoicos y los navegadores pueden entrar en pánico.
tal, ¿sabes? Es decir, y entonces eso en escalas, pues puede ser realmente brutal. Entonces es muy interesante saber cómo está el otro y tal en el plano del su sesgo instintivo, si esa conversación merece la pena el estudio. Porque hay que hacer un estudio. Y hay gente que merece la pena ser estudiada y otra no vamos a estar estudiando todo el santo día. Pero sí que es interesante cuando la cosa, tú y el cuerpo sabe cuánto de interesante es en lo que vas a hacer en esos momentos, porque también está viendo y está instalada ahí una motivación que lleva a la acción. El saber cómo puedes conectar. El saludo, saludar, dar salud, se llama salud, dar salud. Sería interesante que fuera así, dando salud. Y para eso es muy interesante saber su centro instintivo, primeramente. Y una vez se ha establecido ya el saludo y la aproximación, para eso hemos hablado mucho de proxemia. Proxemia es la ciencia de la aproximación que se mide por señales. Es decir, el aproximador tiene que ver las señales del que se está aproximando para saber cuánto se puede aproximar. Eso es instintivo, eso es el saludo. Y es muy importante, los animales instintivamente no tienen ni que pensarlo, pero nosotros al tener mente, pues es muy interesante aprenderlo y eso se aprende hablando y vosotros imaginándoos, mientras tanto, escenas con vuestros seres conflictivos, por ejemplo. Porque ahí, pues, claro, para los que nos llevemos bien, pues eso está chupado. Y luego va a ser una cuestión de esto, cuál es su centro de inteligencia. Y con esto lo voy a dejar, voy a explicarlo. Si es una persona muy mental, pues entonces tendrá un tipo de aproximación ya de contacto diferente a si es una persona emocional o es una persona visceral. Y cada uno tenemos un centro de inteligencia preferente. Cuando estamos en vías de transformación y de hacer que los tres centros funcionen, que sería lo ideal, como los animalitos, es decir, cuando procede siempre teniendo un talento relacionado con una tendencia instintiva, que es diferente a tener un sesgo instintivo preferente, pues el poder llevar a cabo lo primero la aproximación y luego el contacto. Si es una persona mental, pues no vamos a hablarle de cuánto le quieres, porque no estás entrando en comunicación con él. Le estás diciendo que qué interesante has encontrado algo. Y entonces eso es una clave de acceso. Una vez el saludo se ha hecho, viene la clave de acceso. Si es una persona emocional, qué bien me siento, ¿qué tal te sientes tú? Porque entonces me entiende. Y si es una persona visceral, pues hablarle de cómo está el ambiente. Está cargadito el ambiente, está tenso el ambiente, ¿no? Oye, el ambiente hoy y tal, y el otro enseguida, ¿no? Porque son sensoriales, a la energía, a la vibra. Y entonces estaremos teniendo las claves de acceso. Las claves de acceso son tan importantes como que habrá relación o no habrá relación. Porque nosotros tenemos una cosa que los animales tienen, que es la diplomacia. Y entonces podemos hacer que nos estamos relacionando cuando no nos estamos relacionando. ¿De acuerdo? Y por la diplomacia nos confunde, aparte de la confusión entre los tres sesgos instintivos, centro visceral y los tres centros de inteligencia. Entonces vamos a ir aprendiéndolo, por supuesto con los animales es literal. ¿De acuerdo? Es decir, ellos no tienen diplomacia, por supuesto los salvajes, los perros sí tienen diplomacia, ¿verdad, Ana? O por lo menos hacen que la tienen y tal. Yo creo que tienen tanta paciencia, o sea, nos los ha creado Dios para que aprendamos, ¿verdad? Bueno, y con esto lo dejo, ¿no? Es decir, es muy importante educar a nuestro animalito y es muy importante educar, porque cuando uno estudia, entonces se convierte uno en el educador del animalito de los demás que te importan. ¿Sabes? Porque los que no te importan, bueno, pues esto, que les vaya bonito. Eso es lo que te va a decir tu ranita, pobrecita mía, la tienes agotada, ¿sabes? Hay que tratarla bien, hay que acercarse a gente energética, a gente que no te amenace y tal, ¿sabes? Esas cosas. Y luego a nuestro leoncito y tal, hay que trasladarle, si alguno en algún momento, y eso no es narcisismo y tal, ¿sabes? Le decís que le queréis, te quiero. Se pone súper contento.
¿eh? Y entonces se va a portar muchísimo mejor sentimentalmente contigo, ¿eh? Y finalmente, y tal, ¿sabes? Tenemos un niño, ¿eh? Que requiere educación. Mira cómo me lo tiene Paula, todo lleno de cosas y de cocos, pobrecito, ¿no? Dicen que mires a tu muñeco y te diré cómo estás tú, ¿no? Paula está un poco desordenada, mi reina. Está cumpliendo entre los 3 años y medio y tal, y entonces se dedica a ponerlos en pelotas, ¿no? Y entonces este es el que nos va a sacar de problemas, porque sabe y tal, se trae la solución y tal, y empieza a actuarla de una manera tranquilita, pero siempre y cuando le eduquemos, hay que educarle, porque está mal educado. Y entonces pues nos meten muchos problemas, y en realidad lo único que quiere es que le atendamos. Y bueno, queridos, pues ahí tenéis mi historieta de hoy. Besitos. Pues maravillosa y siempre aprendiendo. Vamos a ver ahora nuestra amiga Ana que nos tiene que decir que está que se habla. Sí, Ya la es veo. que es muy Así que se interesante habla. esto que está contando Isabel, esta diferencia unida que ha hecho de todo lo que nos parecemos en las 2/3 partes a los animales, y cómo el ser humano pues tiene esa parte neocortical, ¿no? Esa capacidad de prever, de ver el futuro. Mire, yo tenía aquí un recopilatorio, en mi caso, como yo trabajo con perros y entreno perros, de el ser humano está emperrado en hacer cada vez más investigaciones que demuestren lo inteligente que es nuestro perro. Y ya no estoy hablando de capacidad de Eso aprendizaje. es una proyección narcisista y Claro, te lo diga el diagnóstico psiquiátrico. pues fíjate, a raíz de esto, yo tengo aquí recopilados varias investigaciones que se han hecho o que se están haciendo. Por ejemplo, se hizo una investigación donde se enseñó diferentes comandos a los perros, se les ponía en un vehículo, en una simulación de un vehículo, de un auto, de un coche, y entonces les iban diciendo derecha, izquierda, no sé ahora mismo los comandos, para simular, o sea, que el perro, demostrar que el perro era capaz de conducir el coche a Ay, través de por los favor, comandos con que les decía. antropomorfización patológica, y cruel. Pero espérate, luego hay otra investigación de la British Columbia donde demostraba que el perro era capaz de interpretar, de conocer 160 palabras humanas, y había variaciones de la investigación que llegaban hasta 200. Fijaos en la complejidad que tiene nuestro lenguaje oral para que lo aprenda un animal que no tiene lenguaje oral, o sea, no tiene en su cerebro el área de Capacidad Broca, etcétera, simbólica. etcétera. Eso es para llegar a identificar. Luego había otra investigación donde decía que los perros identificaban mejor las consonantes fuertes. Luego, hace poco, estaban recopilando investigaciones de perros, de cuántos número de juguetes era capaz de identificar cada perro. Entonces, a través de las redes sociales, se invitó al estudio para decir, pues mi perro identifica 40, el mío 50, el mío 100. Yo se lo digo, pobres perros ansiosos. Pero es que no contentos con esto, llegan los japoneses y desarrollan una máquina, que es un collar, que dice que traduce los ladridos de los perros en emociones tales como tristeza, hambre, lo llaman emoción, frustración o alegría, y entonces el perro ladra, el collar hace una interpretación y te dice, te habla y te dice, juega conmigo. Qué O sea, horror, a mí me parece tan horrible. es horrible, pero es que esto existe. Entonces ahí mi reflexión, y bueno, quería aportar esta serie de investigaciones porque es que me parecen hasta graciosas, de cómo querer convertir a un ser vivo o a un animal, a un mamífero, en este caso, pues los perros, en esa humanización, ese narcisismo del que tú hablabas ahora mismo, Isabel, de cómo querer demostrar que el perro no es un perro, porque al final lo que estamos haciendo con estos animales es robotizarlos. ¿Qué pasa? Que porque yo tengo un perro que puede identificar 40 juguetes, 50 juguetes, 60 juguetes, es que es muy inteligente. No, tenemos que ver cómo está este perro, cómo es el comportamiento. Yo me acuerdo que el vídeo del perro conduciendo no hacía nada más que emitir señales de calma y señales de estrés, porque realmente su capacidad cognitiva, su cerebro, no está Qué capacitado horror, por para eso. interpretar las señales humanas. Entonces, Imagínate el ego frustrado del dueño y tal, ¿sabes? Cuando no daba sus expectativas. eso es, entonces, pero esto existe, y por eso yo creo que la importancia de esta mini charla que, como decía Felipe, tenemos para poder seguir hablando
numerosos fines de semana porque es muy interesante el hecho de la importancia de nunca perder de vista lo que es la etología, el comportamiento del animal y el bienestar. Y yo, por ejemplo, que me dedico a la parte de entrenamientos de perros de terapia, muchas veces es como, ¿pero cuántos comportamientos tiene que aprender mi perro? Pues como si aprende 2, y es que al final yo lo que no quiero tener es un perro que esté constantemente haciendo conductas que muchas veces anticipa sin que yo se las pida porque van automático, sino que disfrute. Yo insisto mucho en los entrenamientos, trabajar desde la calma, que necesito que el perro preste atención, que sepa lo que le estoy diciendo, que las señales, que hablaba Isabel al principio, que les damos muchas señales contradictorias, es que si yo estoy utilizando mucho mi lenguaje corporal, el perro lo está percibiendo. Entonces, ¿qué señales le digo sencillas o qué palabra asociada a una señal gestual aprende el perro para que no sean señales contradictorias? Y prefiero que mi perro sepa hacer 2, 3 cosas y que tenga una vida equilibrada y tranquila a tener un perro de circo donde en un minuto me haga 500 comportamientos, porque va en contra de todo esto de lo que hemos estado hablando. Y era por eso, porque tenía la necesidad de contar esto, ¿no? De, por favor, dejar a los animales ser animales, que qué bonito, qué belleza. Y no tu proyección, y no tu proyección, sí. Convivir con ellos y no exactamente tu proyección y el querer demostrar algo que va en contra de la naturaleza de cada ser vivo. ¿Que puede haber una evolución de la especie? Por supuesto, pero ¿en qué dirección? O sea, el para qué. Yo siempre que trabajo el adiestramiento en un perro, con un cliente o con alguien, siempre le digo, cuando le enseñes una cosa, pregúntate primero cómo es el proceso para enseñarle ese comportamiento, si es natural, y el para qué. O sea, ¿para qué le vas a enseñar? Si tú le vas a enseñar a un perro a leer, o sea, que mire un texto, pues no tiene ningún sentido, porque los perros al final no tienen la capacidad de abstraer diferentes letras para extraer un texto para leer. Entonces, al final, estás engañando, estás trabajando desde el pensamiento mágico. Entonces, bueno, esa era mi aportación. Perdona. Déjame una última cosa, Felipe. Sí, di. Es que he encontrado un ejemplo en el libro de la confusión entre lo instintivo y lo emocional. Dice, la confusión entre equilibrio y desequilibrio en este centro es tan profunda que mucha gente puede decir que se siente amada cuando su pareja está, de hecho, controlándola. Es decir, que ayuda cuando en realidad se mete en la vida, es decir, que es muy interesante no confundir estos dos centros, no solamente en el aspecto sexual, y como os decía antes, y viceversa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los animales eso lo tienen clarísimo, ahí no tienen confusión entre una cosa y otra. Nosotros sí, nos hacemos Walt Disneys de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el cerebro límbico, queridos amigos. Y este ejemplo me ha parecido brutal. Para que sepamos un poco de qué estábamos hablando. Perdona, Felipe, te interrumpí. No, yo de lo que estaba diciendo Ana era solamente recalcar, que yo lo dije al comienzo, es muy importante para entender cuando se habla de instinto e inteligencia la palabra funcionalidad. Si no hay funcionalidad, olvidémonos del tema. Y entonces, a un animal, cuando hablamos respecto a animales, cuando yo como la palabra que habló Isabel de antropomorfización, que es la asignación de cualidades o defectos humanos a los animales, ¿qué funcionalidad tiene eso? Entonces ahí hay que entenderlo y se confunde. Ahora, ¿qué pasa? Claro que un animal puede aprender lo que yo le quiera enseñar. Un animal puede aprender lo que a mí me dé la gana, porque tienen un cerebro límbico que tiene capacidad de aprendizaje, tiene asociación, aprende por la teoría del aprendizaje a través del refuerzo, del castigo y de todo, que toda la teoría del aprendizaje la tienen introyectada en su cerebro y te va a aprender lo que tú le quieras enseñar, lo que le quieras enseñar a cualquier animal. Les puedes enseñar a contar, les puedes enseñar a sumar, les puedes enseñar, no van a hablarlo porque no tienen la capacidad del habla, pero vas a hacer cualquier cosa con un animal. Es posible hacer todo porque tienen esa capacidad de aprendizaje. Ahora, ¿qué funcionalidad tiene? Un animal, ¿para qué necesita aprender a conducir un coche? Un animal, ¿para qué necesita aprender a contar? No necesita, no lo necesita en su vida. Y al final, si tú te lo llevas al ser humano, que es un poco, yo por lo menos lo veo desde mi punto de vista y de cómo yo he creado mi vida y como trato, por ejemplo, de educar a mi hijo, lo llevo a lo mismo, que la gente haga que sea feliz, desarrolla tu potencial, desarrolla lo que tú seas.
no lo que los otros quieran, no lo que la sociedad te diga, no lo que sea, porque al final vas a ir en contra de tu instinto. Y cuando vas en contra de tu instinto, tarde o temprano tu instinto te pega una bofetada. Lucha por lo que eres, lucha por lo que es. ¿Qué es lo que pasa con los animales? Si tú al animal te lo llevas a que el animal haga álgebra, no sé qué, el animal lo va a hacer porque se lo vas a enseñar y lo va a hacer. Y hay trucos para hacerlo. Pero ¿y dónde está la esencia del animal? Entonces deja de ser animal. Para eso vámonos a la robótica, que es magnífica, que es espectacular, y trabajemos con robots. Y genial. Pues igual con el ser humano, que la gente haga lo que sea su instinto, lo que lo lleve, lo que lo haga feliz, lo que lo haga, lo que le mueva la sangre y lo que le diga, aquí estoy yo para darle algo a la humanidad. Porque ahí vas a ir con el instinto. Lo que pasa es que muchas veces no es fácil y el camino no es fácil. Pero bueno, hay que decir, aquí estoy yo. Aquí había algo que había dicho yo antes sobre el perdón que está interesante, si te parece, porque también forma parte de nuestro mundo relacional. Según esta autora, esta, a la que yo tengo bastante admiración, se llama Chichilikok Bhagwan, y tal, luego si queréis las referencias del libro ya os las escribo. Habla de que si queremos acceder con el perdón radical, es decir, con el verdadero perdón y tal, ¿sabes? Aquello que llamamos perdón, no tenemos que acceder al sistema límbico, ni siquiera al mental. Tenemos que acceder al reptiliano, al visceral, que es el que está ofreciendo la resistencia para que aquello suceda. ¿De acuerdo? Es decir, para que pueda uno pasar de largo o sentir como si no hubiera sucedido. Eso no sucederá si no relajamos, dice aquí. Esto significa que al trabajar en el perdón tenemos que hacerlo con nuestro centro instintivo y con todo lo que está conectado con esta inteligencia. Necesitamos trabajar en lo que nos impide perdonar, en lugar de por qué debiéramos perdonar, que es la gran confusión. Porque entonces estamos metiendo un centro en el que no le corresponde, porque no es el centro mental el que perdona. Lo que es un intento para producir algo en el corazón para anular el impulso instintivo, lo cual es igualmente inútil. Los bloqueos, bueno, eso es como, es decir, que tú no puedes, tiene que ir de abajo arriba, tiene que ser que la ranita y tal, ¿sabes?, le diga al leoncito que vale, no que el leoncito intente convencer a la ranita, que es lo que generalmente hacemos, y al niño involucrado y emparanoiado con lo del perdón. Aquí está. Hay que acceder a esta inteligencia. Entonces, ¿cómo dice que tenemos que acceder? Pues vamos a ver, vamos a pensarlo, tal, ¿no? Lo que dice es algo, bueno, pues que vamos a ver si es un poco genérico. Cada uno tendrá que acceder y tal a si realmente esto, como dice Felipe, merece la pena. ¿De acuerdo? Como por ejemplo puede ser con alguien que realmente está interfiriendo en la buena marcha de nuestra vida porque no se puede producir una disolución. Entonces dice, tales bloqueos y resistencias del centro visceral pueden disolverse al hacer un trabajo relevante en el centro instintivo. Por ejemplo, explorar la resistencia, aceptar que está ahí, comenzar a sentir curiosidad acerca de ella en lugar de empujarla o tratar de negarla, ya que y entonces será cuando los bloqueos puedan comenzar a disolverse. Y también muy importante para las relaciones, esto lo saben muy bien los animales, no lo saben, lo ejercitan. Y sabe muy bien esa inteligencia, si es útil, pero como dice Felipe, es decir, es productivo ese perdón o no. Eso no lo dice la mente, lo dice la ranita, que es mucho más lista que la mente en ese sentido. Los animales no lo piensan, lo aplican. Lo aplican directamente, Punto. porque es una inteligencia. Nosotros la hemos perdido, eso no quiere decir que no la tengamos, lo que hay que volverla a recuperar y sin complejos y tal, ¿sabes? Ocuparse uno de la parte instintiva, para que esta lengüita en la próxima y tal, ¿sabes?, esté más ya para adentro y no esté tan agotado de tenernos que proteger. Pues maravilloso, creo que hemos dado muchas puntadas bonitas, mucho que pensar, como dijimos al comienzo, es un tema muy bonito, muy apasionante, un tema que tiene mucha profundidad, es un tema que nos hace reflexionar de nosotros mismos, de nosotros hacia los demás, es un tema muy, muy bonito, de verdad. Isa, Ana y yo, es un tema que
nos ha apasionado toda la vida, que los investigamos, que lo trabajamos. Hombre, si por ejemplo no puedes perdonar a tu madre y tal, ¿sabes? Si no te pones a investigarlo y tal, ¿sabes? Entonces no estás siendo el sabio. Hay que investigar. Hay que investigarlo pues, y tal, ¿no? O sea, y hasta el final, o sea, te quiero decir, ¿no? Y como nos pasa a todos, no solo me pasa a mí, ni a ti, Felipo, ni a ti, Ana, con nuestros resentimientos varios, ¿de acuerdo? No entre nosotros, sino los que traemos en la cola. En general. Nada, y seguramente, porque seguro que hoy dimos las primeras semillitas, pero seguro el próximo sábado vamos a retomar el tema y a profundizarlo y a más. Y un par de huesos hemos soltado haciéndonos el trabajo, chicos, y merece la pena porque es una carga menos. Sí, va uno más ligerito de equipaje cuando se produce esto. Es que no me atrevo ni a pronunciar la palabra, porque ya enseguida nos ponemos como buenos samaritanos haciendo como que sí cuando es que no. Bueno, chicos, pues que os queremos y tal. Hoy tenías que irte un poquito antes, ¿no? Porque sí, hoy tenemos trámite. 10 minutitos antes, así que... Y para los que piensen que al irnos 10 minutitos antes es que nos estamos cansando de venir, no, es que había que irse por una razón específica. Exacto, que hay una razón, ¿no? Exactamente. Pero aquí estaremos y vamos a retomar el tema que es precioso. Es un tema que... Y además, encantados también la próxima vez que lo retomemos de escuchar y que nos comenten también. Nos han estado comentando, sí, es verdad, Sonia, que estamos rodeados de adiestradores, sí, señor. Exacto, y somos sumisos. Ahora estoy estudiando una cosa que es la cidia, ¿no? Que es la pereza y tal de uno, que es el tipo 9, ¿no? Y es brutal. Porque somos todos 9. O sea, es decir, la humanidad está muy en nueva. Hablaremos sobre ello, hablaremos sobre la cidia. Pues bueno, bonito fin de semana y nos vemos el próximo sábado. El próximo día. Gracias a todos.